Sobre los diferentes trastornos que pueden padecer nuestros niños en las escuelas en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Kevin. Hoy lunes 28 de agosto de 2017. Está lloviendo bastante fuerte. Bueno, ahorita ya se está calmando un poquito, pero sí, llovió muy fuerte. Espero que les haya ido bien de lluvia. Y bueno, aquí también en el centro de Tlalpan, que transmitimos aquí muy cerca, han estado sonando muchos cohetes porque estamos con el festejo de San Agustín de las Cuevas. Pero bueno, pues les doy la bienvenida a su programa Hablemos de Kevin con Rocío Villar, que se transmite desde Radio Educación Responsiva. Estamos en línea a través de la página www.educacionresponsiva.com y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, donde nos encuentran como Educación Responsiva, y Twitter como @e_responsiva. Mi Twitter es @Rocio_Villar, y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Les recordamos que cada programa Kevin va a tener un padecimiento o condición diferente. El protagonista de nuestros casos siempre se llamará Kevin para poder proteger la identidad de nuestros niños, y bueno, en algunos casos vamos a saber los nombres de nuestros invitados dependiendo de lo que cada uno nos permita. En ocasiones nuestros invitados van a ser los padres de Kevin o especialistas en el tema, como el día de hoy. El día de hoy les quiero contar que nos acompaña el doctor Juan Carlos Pérez Castro Vázquez, es director general de Proyecto DA y experto en TDAH. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias, Mónica. Él viene de Proyecto DA, como lo habíamos mencionado, ellos ya nos habían visitado en otros programas anteriores, pero bueno, hoy vienen a platicarnos un poco más sobre el TDAH y sobre todo sobre Proyecto DA, que es una fundación que se dedica a impulsar y desarrollar un programa efectivo para la atención del déficit de atención e hiperactividad. Esto lo hacen a nivel nacional. Bueno, pues me gustaría comenzar recordándonos qué es el TDAH, doctor. El TDAH, son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un problema de salud mental, es un trastorno que sucede en el cerebro y que tiene como manifestación la dificultad para poder mantener la atención y la conducta en niveles funcionales, y esto le afecta a la calidad de vida de las personas. Los síntomas principalmente son 3, es la inatención, que es que no le permite a quien lo padece el evitar la distracción o el poderse concentrar el tiempo suficiente que le permita concluir satisfactoriamente una tarea. Otro de los síntomas es la hiperactividad y la impulsividad, y esto, está relacionado particularmente con problemas de conducta. La inatención se va a observar más en problemas de aprendizaje y la hiperactividad y la impulsividad se observa más en problemas de conducta. Esto sucede porque en el cerebro no se logra hacer una adecuada conexión entre las neuronas en la zona de los frontales, que es en donde nosotros, en comparación con otros mamíferos, las personas podemos tomar decisiones, podemos ordenar los pensamientos, podemos estructurar las ideas, los pasos y ejecutar lo que permite nuestro pensamiento hacer. En el caso de los demás mamíferos, estos responden por impulsos, ¿no? Viene un estímulo y el estímulo los hace reaccionar, y a veces hasta de una manera coloquial nosotros le decimos a alguien cuando comete un error así muy impulsivo pareces animal, ¿no? O sea, suena feo, pero de alguna manera la analogía me permite tratar de mostrar lo que sucede en el cerebro de una persona, que es justamente acomodar estos estímulos que el ambiente nos da para poder nosotros responder a las diferentes tareas. Cuando no podemos hacerlo adecuadamente, entonces se le denomina que es un déficit de atención, y la atención como un proceso mental que permite hacer este tipo de actividades de desempeño y de proceso cognitivo, o sea, de proceso mental que nos ayuda a responder a la vida. Esto se observa más en la escuela, ¿no? Normalmente el trastorno se empieza a observar en algunos padres de familia. Cuando empezamos a averiguar con ellos, se dan cuenta que sus hijos pequeños lo padecen, pero generalmente es a partir de que ingresan
¿Desde el kinder? En algunos casos desde el kinder. No es tan frecuente el diagnóstico en los niños de kinder, es más posible hacer el diagnóstico a partir de los 6 años de edad. Y esto obedece a que el desarrollo normal de un cerebro de un niño alcanza cierta madurez a los 6 años, en donde entonces sí los síntomas pueden ser claramente identificados. Antes de esa edad es muy probable que pueda deberse a este proceso normal de desarrollo del niño, del desarrollo cerebral. Sin embargo, sabemos que es un trastorno que tiene muy alta heredabilidad, hasta en un 75%. Esto significa que los papás que padecen el trastorno tienen 75% de probabilidad de haberlo transmitido a sus hijos. Entonces, cuando haces la historia clínica y ves que los padres de familia fueron diagnosticados con el trastorno o ellos mismos ya se identifican con el trastorno, entonces puedes sospechar que un niño de preescolar probablemente lo tenga porque tiene este antecedente familiar. Si no es así, bueno, entonces es a partir de que ingresan a la primaria. ¿Y por qué? Porque también en la primaria empieza a elevarse la exigencia del desempeño por la parte académica, pero también por la socialización, ¿no? ¿Presentan problemas al socializar? Presentan problemas de socialización porque son muy inquietos, son impulsivos, se meten en cosas y en problemas cuando deberían de estar más tranquilos, empiezan a observarse los síntomas que son, en el caso de inatención, que olvidan las cosas con frecuencia, que parecen no escuchar cuando le hablas, que olvidan traer la tarea o no siguen las instrucciones de manera adecuada. Como decimos, están como en la luna, ¿no? Son muy ensoñadores, o sea, están muy ensimismados en sus pensamientos, se distraen con extraordinaria facilidad. Entonces, bueno, justamente si el problema es que no pueden resistirse a la distracción, pues obviamente que todo lo que sucede a su alrededor les distrae, ¿no? Claro. Doctor, ¿es difícil de diagnosticar o cómo se llega a un diagnóstico? Es difícil de diagnosticar, sí y no. O sea, sí, porque se necesitan de varias situaciones para poderlo diagnosticar. Una es, bueno, obviamente una buena historia clínica, hay que ir con el médico. El diagnóstico es totalmente médico. No hay un diagnóstico psicológico como tal, porque se tienen que descartar otras cosas de índole médica, por ejemplo. Sí, perdóneme que le interrumpa. ¿Médico se refiere al pediatra o al psiquiatra? Bueno, puede ser el pediatra si tiene preparación al respecto, pero normalmente se va con el psiquiatra infantil o con el neurólogo de niños o neuropediatra, ¿no? Que son los que pues han estudiado más el tema, particularmente los psiquiatras infantiles. Sin embargo, como cada vez hay más información al respecto, también la preparación médica ha ido acercando más información a los médicos pediatras, médicos familiares, médicos generales inclusive, para que puedan detectar, diagnosticar y atender algunos de los casos que no son tan complicados. Pero esto lo tienen que hacer a partir de una buena historia clínica, porque tienen que observar si no hay otros problemas de índole médico. Por ejemplo, en México tenemos mucha epilepsia y la epilepsia produce síntomas de déficit de atención, o sea, la gente se vuelve inatenta, puede haber también hiperactividad, ¿no? Más aún las convulsiones o los ataques epilépticos que conocemos nosotros es un evento de hiperactividad excesiva, ¿no? Y por eso produce estos movimientos incontrolados. Y esto es porque lo que sucede dentro del cerebro es una corriente eléctrica que está como sobreexcitada, por así decirlo, ¿no? Pero no significa que tiene déficit de trastorno por déficit de atención, sino que tiene epilepsia. ¿Cómo lo podemos saber? Pues mandamos a hacer un electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma nos va a decir si sí existe o no epilepsia y que los síntomas que observamos en el niño obedecen a esto, pero el electroencefalograma no nos va a mostrar un trastorno por déficit de atención. Entonces, el médico lo manda a hacer para descartar. O sea, haz de cuenta que el diagnóstico del trastorno por déficit de atención es como si fuera el centro de una cebolla y tenemos que irle quitando capas. Entonces sospechamos que puede ser por epilepsia, mandamos a hacer un electroencefalograma. Le quitamos una capa. Y le quitamos una capa. Si sospechamos que el niño puede tener un problema de diabetes, entonces mandamos a hacer unas pruebas de gabinete de laboratorio de sangre para saberlo. Si sospechamos que el niño puede tener otro tipo de problemas, inclusive de índole psicológico, por ejemplo,
que murió alguien muy cercano, que se separaron los padres, que lo cambiaron de escuela, que la maestra con la que estaba se embarazó y pidió su incapacidad por embarazo y vino una nueva maestra y el niño no se acaba de acomodar. Bueno, son otro tipo de situaciones que pueden provocar sintomatología del trastorno sin que sea, y por eso hay que descartarlo, por eso vamos quitando capas de la cebolla. Y esto lo hace el médico, ¿no? Ahora, una vez que quitamos todo esto y que vemos que, bueno, efectivamente están los síntomas, que están evidentes en todos los ambientes donde se desenvuelve el niño, o sea, son evidentes en la escuela, en casa, con los amigos, en el teatro, en la iglesia, en el campo deportivo, donde quiera, como decimos, el que es perico donde quiera es verde, o sea, el niño se va a distinguir en cualquier ambiente. Otra es que conforme va creciendo el niño, en lugar de mejorar, va empeorando. No hay otra razón por la que el niño se comporte así. No hay otro problema médico que también justifique los síntomas. Y que también vemos que en comparación con los niños de su edad, el niño realmente se distingue en la inatención, o se distingue en su conducta, que es bastante disruptiva y bastante hiperactiva, ¿no? Entonces, y por eso el salón de clases se vuelve en un lugar en donde el maestro es un gran aliado para apoyar en el diagnóstico, porque puede observar este tipo de comportamientos a lo largo del día, comparándolos con otros niños y de acuerdo al desempeño que se espera que se tengan los niños en la escuela. Entonces, por eso la escuela se vuelve en el lugar ideal para la detección, la atención, y aunque a veces a muchos maestros no les gusta porque es un problema de salud mental, pero es en la escuela donde se empieza a atender. Claro, porque también es donde más lo pueden identificar. Exactamente. También quisiera preguntarle, debido a que hay tantos casos, ¿no? Sobre todo que detectamos, como hablábamos en la escuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos casos que, bueno, parece que está de moda, ¿no? Sí, bueno, por un lado es porque cada vez se habla más del tema. Antes no se conocía ni se hablaba tanto del tema como ahora, ¿no? Afortunadamente también hay más espacios y los medios inclusive le dan más cobertura a la información, tanto de la buena como de la mala, ¿no? O sea, hay como de los dos lados la información. Otra, porque bueno, hay mayor cantidad de población. También porque la exigencia está siendo mucho mayor. Entonces, yo hago una analogía. Yo cuando era pequeño, pues en la escuela primaria yo llevaba solamente 1 hora de inglés a la semana, por ejemplo. Yo no tenía acceso a la tecnología como lo hay ahora. Y también el número de materias y el número de actividades que teníamos que desempeñar eran menores a las que actualmente se exigen, ¿no? Mi grupo también era pequeño, era de 35 alumnos, ahora hay grupos muy grandes. Entonces la competencia, la elevación de la exigencia pone en evidencia entonces a alguien que tiene el trastorno. Es un poco como si tú mides 1.60 y estás dentro de una alberca y el agua te llega al cuello, ¿no? No significa que tú hayas crecido más y después se observa más tu cuerpo, sino que la exigencia es como si le fueras sacando agua a la alberca. Entonces tú sigues siendo la misma persona, que mides exactamente lo mismo, pero conforme le sacas agua a la alberca te vas a ver más. Entonces es un poco lo que pasa, ¿no? El trastorno ahí está, ahí había estado, pero la exigencia y el desempeño que se necesita actualmente es como si sacaras el agua y entonces lo hace más evidente. Y también muchas personas tienen más información, entonces lo empiezan a observar con mayor frecuencia o más rápidamente que antes. Antes se pasaba de largo y ahora no. Ahora es cierto que muchos papás te dicen, es que pues yo lo tengo o lo tenía, pero mira, pues a mí no me iba tan mal, ¿no? Entonces yo no necesité de nada de lo que ahora dicen y menos si me vas a dar un chocho y todo, ¿no? Porque pues ve. Pero finalmente, si observas a los papás no tenían el nivel de exigencia que ahora se tiene, pero es probablemente un papá que fuma, es probablemente un papá que también bebe, es probablemente un papá que es su segundo o su tercer matrimonio, es probablemente un papá que cambió de trabajo muchas veces, es probablemente un papá que su coche parece muégano porque está con pequeños choquecitos por todos lados. Claro, que ¿no? tiene, o sea, que tiene TDA y claro, de alguna manera dice, pero mira, a mí no me ha ido tan mal. Pero no necesitamos que a nuestros hijos les vaya menos mal o menos peor que a nosotros si podemos evitar que sufran, porque al final quien padece de este trastorno sufre, quien padece de este trastorno se daña su autoestima,
quien padece de este trastorno se vuelve más vulnerable para cometer errores graves en la vida. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de evitar cuando se empieza a conocer y tratar adecuadamente del problema. Pues muchas gracias a nuestro invitado de Proyecto DA por estar con nosotros platicando del TDAH. En los siguientes bloques vamos a continuar con esta plática, pero ahorita les pido que sigan con nosotros. Vamos a continuar con el programa Hablemos de Kevin, pero vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, y mi Twitter me encuentran como @Rocío_Villar. No olviden suscribirse al canal de YouTube Educación Responsiva y quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que pueden participar y hacernos llegar sus comentarios y preguntas por medio de nuestras redes sociales, Twitter, @e_responsiva, y Facebook, Educación Responsiva. Bueno, pues vamos a seguir en Hablemos de Kevin. Les recuerdo que hoy estamos platicando del TDAH con nuestro invitado de Proyecto DA. Y bueno, en el bloque pasado estuvimos hablando de algunas generalidades del TDAH, pero ahorita me gustaría que nos platicara más bien qué es Proyecto DA. Bueno, Proyecto DA es una iniciativa que nace de una preocupación de la maestra María Elena Frade. Ella, y su marido tienen el problema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tuvieron la fortuna de tener una buena posición económica, ¿no? Con una empresa que finalmente es quien también nos apoya en una buena medida a nosotros en el Proyecto DA, pero cuando ella empieza a buscar, qué hacer con una fundación, que nace la fundación en el año 2000, decide que el proyecto causa de la fundación sea el Proyecto DA. ¿Y por qué? Porque justamente el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, al tenerlo ellos en casa, vieron que no había mucho de información al respecto y que más bien había mucha ignorancia, y quienes más lo padecían y lo sufrían no solamente eran los niños o los pacientes que lo tienen, sino las familias. Entonces decidieron que el Proyecto DA fuera el proyecto causa de esta institución y que se dedicara a brindar información científica de lo que es el trastorno, particularmente a los padres de familia. Así nació en el año 2003. Entonces era enseñarles qué es el TDA, qué se puede hacer en casa, por qué pasa, cómo lo tratas, pero de ahí se vio que era insuficiente. ¿Por qué? Porque realmente donde estaba el problema era en la escuela. Entonces el siguiente paso fue entonces trabajar también con los maestros de las escuelas. Y si bien hay muchos maestros que son reticentes a temas de esta naturaleza, te puedo decir que creo que la mayoría están más interesados en sí aprender y ver cómo apoyan a los alumnos. Sí, claro, porque aparte son los que están ahí al pie del cañón diario y tratando con ellos, ¿no? Exactamente, y en muchas ocasiones no es que sean malos o no quieran, los hay, sin duda, pero es más bien que no se sabe cómo, hay mucha ignorancia alrededor del problema. Entonces el Proyecto DA también empezó a trabajar en la capacitación de los maestros de las escuelas para que sepan qué es el trastorno, cómo detectarlo y cómo apoyar a los niños en la escuela, cómo hacer algunas adecuaciones curriculares, cómo ahora inclusive con todo el tema de la inclusión, pues poderlos incluir dentro del trabajo del aula. Y ese fue el segundo paso del proyecto. El siguiente fue entonces los psicólogos, porque en México normalmente, como en muchos países en donde no tenemos una gran cobertura de servicios de salud y menos de salud mental, normalmente se tiende este tipo de problemas hacia los psicólogos. Y muchas escuelas sí logran contar con apoyo psicológico. Entonces, el papá que ve la problemática, el maestro que lo detecta y lo canalizaba al psicólogo. Pero no todos los psicólogos también están bien preparados para detectar y apoyar a estos chicos. Entonces el Proyecto DA empezó a trabajar también en una estrategia de educación para capacitar a los psicólogos en el aprendizaje del tema y en la aplicación de estrategias de terapia cognitivo-conductual para poder atender a los pacientes y vincularlos con los padres de familia y con la escuela. Y el último componente que agregamos fue el de los médicos, porque si bien es cierto que los especialistas, ¿no?, los psiquiatras infantiles y los neuropediatras se han hecho cargo de esta problemática, sobre todo los psiquiatras infantiles, pero la población es muy grande. La prevalencia en México es de aproximadamente el 6 al 7% de la población infantil. Esto significa que según las encuestas del INEGI, nosotros tenemos 32 millones de niños entre 5 y 16 años de edad.
Si la prevalencia es de 6%, entonces estamos hablando de cerca de 2 millones de niños que en este momento en México padecen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchísimos. O sea, hablando de un salón de clases de 45 alumnos, por ejemplo, vas a tener a 2 o 3 que tienen el trastorno. Ahora es más común en niños que en niñas. De 3 a 5 niños van a tener el problema por una niña. Entonces, si además tu población escolar es de más niños, bueno, pues prepárate porque vas a tener más casos. Y también sabemos que es más frecuente que la hiperactividad y la impulsividad se manifiesta más en los niños y la inatención en las niñas, ¿no? Entonces, los niños van a tener más problemas de comportamiento y las niñas van a tener más problemas de aprovechamiento académico o de aprendizaje. También los hay mixtos, o sea, hay quienes padecen los 3 síntomas y hay niñas que también pueden ser hiperactivas e impulsivas y hay niños que van a ser también muy inatentos, pero la prevalencia nos muestra eso. Entonces, el proyecto DA empezó con las familias, sigue trabajando mucho con las familias, tenemos grupos de apoyo para las familias. Exacto, eso les iba a preguntar, ¿tienen terapias, orientación? Tenemos orientación, nosotros trabajamos más en la orientación más que en las terapias. ¿Por qué? Porque con la orientación tratamos de que los padres de familia decidan con quién ir para recibir terapia, con quién ir para recibir el diagnóstico. ¿Ustedes también recomiendan a estos médicos? Nosotros más bien lo que hacemos es que les damos como un directorio de las diferentes opciones que hasta la fecha conocemos y de todos aquellos que han recibido entrenamiento por parte de nosotros para que puedan entonces los padres de familia decidir con quién van. Nosotros generalmente no te recomendamos con quién, sino tú decides. Ahora mucha gente decide por cercanía geográfica o porque, bueno, también por cuestión económica, o algunos recurren a algunos centros de atención pública en donde también hay gente que se ha capacitado al respecto y entonces puede atenderse. Hace 3 años, por ejemplo, empezamos a capacitar a los médicos de los centros de salud de la Ciudad de México, entonces sabemos que hay médicos generales en algunos centros de salud que recibieron capacitación para detectar y atender casos de TDA. Entonces también esa información se la damos a los padres y ya ellos van acomodándose de la mejor manera. Pero lo más importante de todo esto es lo que el padre de familia aprende de lo que tiene que hacerse para el diagnóstico, de lo que debe de hacerse con el tratamiento farmacológico, de qué tipo de terapia psicológica es la más indicada y cómo observar que estos 3 componentes realmente responden al caso que tienen en casa, ¿no? Porque de lo contrario, entonces estaría como, bueno, le recomiendas a un médico, pero ¿para qué? Si no, o sea, de todas maneras vas a llegar y el médico te va a decir, pues mire, aquí está su receta y dale este chocho y anda que te vaya bien. ¿Qué espero de ello, no? Y como no es algo como cuando un niño tiene fiebre, por ejemplo, o tiene dolor, que tarde que temprano tú le tocas la frente y vas a ver que bajó la fiebre, o el niño va a dejar de sufrir y llorar porque se le quitó el dolor. Aquí, ¿cómo te das cuenta que si hay un tratamiento, sea farmacológico o no, está teniendo, exactamente, está mejorando? Entonces, tienes que conocer los síntomas, cómo se manifiestan en tu hijo, ¿no? Y si los síntomas son inatención, hiperactividad, impulsividad, pero dicho de otra manera, cómo se va a manifestar cognitivamente, cómo se va a manifestar emocionalmente, cómo se va a manifestar en sus relaciones sociales, ¿no? ¿Y con las escuelas cómo trabajan? Con las escuelas nosotros les damos capacitación a los docentes, tenemos conferencias al respecto del tema, tenemos también talleres, trabajamos mucho con base a talleres para los docentes y tenemos también un diplomado con validez académica junto con la UNAM que les ofrece entonces durante 10 meses una capacitación más formal para poder detectar y trabajar adecuadamente en el aula, ¿no? Cómo hacer las adecuaciones curriculares, cómo tomar en cuenta estos momentos de inatención que puede tener el niño, que el docente aprenda también por qué el cerebro del niño funciona diferente, pero esto no lo hace tonto ni lo hace menos, nada más tiene una manera diferente de reaccionar al cerebro. Entonces, cómo el docente aprende a poder apoyar a los niños que tienen estas necesidades de atención distinta, pero que no por eso lo tienes que etiquetar ni además mandar a otro lugar en donde lo consideren inclusive como alguien discapacitado totalmente mental. No, es nada más necesita una adecuación al respecto. Trabajamos también con los psicólogos y también tenemos cursos junto con la UNAM, e inclusive hay un posgrado que tenemos con la Universidad de Alcalá de Henares de España que se puede cursar en línea para los psicólogos y los médicos que estén interesados en prepararse mejor y que, bueno, obtienen un título
al respecto, dura 1 año y les otorga 25 puntos de posgrado, entonces es un estudio también como de especialidad, por así decir. Y tratamos entonces de brindarle a los diferentes actores que están alrededor del niño la información y la educación que les permita, y las opciones, ¿no? Padres de familia, tenemos hay un grupo de apoyo y hay un curso más intensivo, ¿no? Hay papás que están sufriendo mucho y al principio lo único que quieren es también resolver su problema emocional me acaban de decir que mi hijo tiene un problema de salud mental y no sé cómo manejarlo. Entonces, bueno, el grupo de apoyo te ayuda a contener un poco toda la emoción que significa esto, para poner orden en tus pensamientos y estructurar los pasos a seguir para apoyar el caso, pero además también para tú ponerte en orden en el aspecto emocional que te representa, ¿no? Es un poco más como un trabajo vivencial al respecto con el grupo de apoyo. El otro curso, que es un curso más intensivo, es un poco más práctico. Ahí la gente ya tiene el diagnóstico, ya pasó por este problema existencial de enfrentarte al problema, ya pasaron el duelo y más bien ya quieren las estrategias. Bueno, ok, ya lo tengo, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces, bueno, les damos esos tips y esas estrategias. Hay muchos formatos que ayudan al seguimiento, que puedan aplicar la disciplina positiva, o sea, que dejen de castigar o de perseguir al niño porque no hace las cosas, porque no es porque quiera o no quiera, no es de échale ganas, o sea, finalmente es un problema de salud mental. Entonces, ¿cómo monitoreas y cómo acompañas al niño para que pueda salir adelante? Y luego, ¿cómo te vinculas con la escuela para que deje de haber los pleitos entre el profesor y el papá? Porque esto también es frecuente, ¿no? Es como de repente yo les digo el pleito entre el albañil y el carpintero. Cuando una mesa se mueve y le preguntas al albañil, te dices que el carpintero cortó mal la mesa. Y si le preguntas al carpintero, te va a decir es que el albañil no dejó el piso parejo, ¿no? Sí, es que esto es súper frecuente, tanto entonces, con TDAH como con todos los otros. Exacto, se echan la bolita, como decimos vulgarmente. Aquí no se trata de echar bolitas. Aquí tenemos un problema. El niño no es un niño problema, es un niño con un problema. Y entonces hay que atenderlo. Ahora, si sabemos que este problema tiene un 75% de heredabilidad, o sea que hay una elevada proporción de padres que lo padecen, tú como maestro de escuela, exacto, porque si tú dices, es que yo ya le di a mamá las indicaciones y resulta que el niño no lo hace, probablemente a la mamá también se le olvidó las indicaciones que le diste si ella también tiene TDA. Sí, debemos de comprender al otro, exactamente, ¿no? Y el docente debe de saber entonces que el escenario es un poco más amplio, entonces tiene que aprender a dar este seguimiento y estas instrucciones, tomando en cuenta que probablemente los papás también puedan tener el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, bueno, el proyecto ayuda a justamente acomodar como estas piezas del rompecabezas para que todo mundo en su justa dimensión y con conocimiento científico pueda aplicar este conocimiento para acompañarse junto con los otros que están alrededor del niño en apoyarlo y salir adelante. Y bueno, tenemos más de 10 años trabajando en esto, tenemos cerca de 15 años trabajando en esto. Afortunadamente tenemos ya con una buena experiencia que pues sabemos que está más que evidente de que funciona y que sí le sirve tanto a los padres de familia, le sirve a los maestros, le sirve a los psicólogos y le sirve a los médicos, ¿no? Claro, y bueno, ahorita ya tenemos que irnos a un corte, pero quisiera preguntarle también que, bueno, ya viene el congreso, ¿no? Que organizan anualmente, me parece. Así es. ¿Podría contarnos, bueno, queje rápidamente sobre él? Sí, es un congreso internacional que organizamos cada año, va a ser ya el 13º, y justamente lo que hacemos es abrir un espacio de buen nivel académico, con buen rigor científico, pero muy accesible para todos, o sea, accesible para los papás, porque hay una jornada para padres, para los psicólogos, porque también hay una jornada especial para psicólogos, para los maestros de las escuelas y para los médicos. Y después de esta jornada, que es el jueves 21 de septiembre, al día siguiente hay conferencias en donde participan todos. Nosotros no cerramos la puerta a que este es solamente un espacio para médicos, o este es solamente un espacio para psicólogos, o esto es nada más de la competencia del docente, ¿no? Hacemos
que todos confluyan, porque es un problema que todos deben de aprender. Sí, que deben de y que deben de escuchar. En equipo. Exactamente. Ahora, los ponentes que invitamos, que son ponentes de reconocido prestigio internacional, saben de esto y al contrario, no, les gusta mucho y saben que es algo que solamente sucede aquí en México con nosotros, en otras partes del mundo no sucede. Y les gusta porque saben que la única manera de poder atender este asunto es justamente así, participando todos en conjunto, aprendiendo de lo último que la ciencia nos va mostrando para poderlo hacer. Entonces viene este año, por ejemplo, viene la doctora Nora Volkov, que es una experta en adicciones y TDA, porque además sabemos que hay una gran relación entre TDA no tratado y las adicciones. Y pues bueno, no nos gusta que así sea, pero así es y hay que aprenderlo y hay que enfrentarlo, ¿no? El doctor Biderman, que es un experto que normalmente lleva más de 5,000 artículos científicos escritos en el mundo. Gente de México muy capaz, del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Hospital Psiquiátrico Infantil, de la UNAM. Entonces tratamos de conjuntar a un grupo de expertos que además colaboran de manera voluntaria con nosotros y eso nos enorgullece también y se los agradecemos mucho. Y se pone el conocimiento a este nivel de accesibilidad para los que quieran asistir. Entonces, sea papá, sea médico, sea docente, sea psicólogo, el único requisito es que les interese aprender para poder mejorar. Así es. Claro, pues muchísimas gracias. Los invitamos a que participen en el congreso. Ahorita les damos alguna información de cómo se pueden poner en contacto con nosotros y con Proyecto DA. Les agradezco que sigan con nosotros aquí platicando con el doctor Juan Carlos. Nosotros continuaremos en Hablemos de Kevin, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Les recordamos que pueden participar y hacernos llegar sus comentarios y preguntas por medio de nuestras redes sociales, Twitter, @e_responsiva y Facebook, Educación Responsiva. Volvemos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bueno, en el bloque anterior platicábamos acerca de Proyecto DA y cómo apoyan a las personas con TDAH y a sus familiares y del congreso que van a tener en septiembre. Pero ahorita, bueno, me gustaría que platicáramos un poquito más acerca de un tema que me parece un poco controversial con los padres de familia, que es el tema de los medicamentos. Le quiero preguntar porque hemos tenido en varias ocasiones temas donde los papás están realmente preocupados por el tema de medicar al hijo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en todos los casos de TDA se receta un medicamento? No en todos los casos se necesita del uso del medicamento, pero tampoco en todos los casos debemos decir que no se necesita el medicamento. Hay casos que sí se van a medicar, hay casos que no. Ahora, ¿cómo identificamos cuáles sí y cuáles no? Depende del nivel de deterioro que tenga el paciente, es en donde se estipula la necesidad de medicarlo o no, y el deterioro viene en cuanto a qué tan disruptivo es, o sea, qué tan hiperactivo, qué impulsivo o qué tan inatento es, o sea, que le afecta realmente de una manera significativa. Y que a pesar de que al principio nosotros intervengamos con psicoeducación de los padres, que ese es el primer paso del tratamiento, ¿no? El tratamiento se denomina multimodal, no, el tratamiento no es nada más el fármaco, sino que se denomina multimodal porque hay que participar en varias cosas. La primera es psicoeducación de los papás, o sea, que los papás sepan qué es el trastorno por déficit de atención, qué puedo hacer en casa para apoyar al niño, hay que cambiar ciertas cuestiones de la estructura, de la dinámica, de cómo se educa, cómo se lleva la dinámica familiar, y esta modificación debe de traer un beneficio al respecto. Si esto no acaba de funcionar, entonces hay que incorporar terapia psicológica para el paciente. Y la terapia psicológica que más se recomienda es la cognitivo-conductual. Y esta, después de un par de meses de estar trabajando con el niño, debe de haber dado de manifiesto resultados positivos. Si no, entonces hay que incorporar el tratamiento farmacológico. ¿Y este tratamiento causa alguna adicción? Este tratamiento no causa ninguna adicción. Se cree y se ha dicho, bueno, es leyenda urbana, pero no, es de los tratamientos más investigados porque se le ha querido comprobar a diestra y siniestra que causa adicción y no. ¿Y por qué no causa adicción? Nosotros tenemos en el cerebro un lugarcito que se llama núcleo accumbens. En el núcleo accumbens tenemos nosotros el centro de la saciedad y el placer, que es en donde justamente ahí pega la adicción, por así decir. El medicamento, el famoso metilfenidato, ¿no?
que sí cruza la barrera hematoencefálica, pero no llega hasta este lugar que es el centro del placer. O sea, no va a provocar una adicción como sí sucede con la nicotina, como sí sucede con la cafeína, como sí sucede con el alcohol, como sí sucede con el cannabis, como sí sucede con la heroína y otras sustancias, ¿no? O sea, esto sí es cierto. Pero en el caso del medicamento no va a ser eso. ¿Por qué? Porque su ámbito de acción se queda en la orilla, por así decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando tiene una persona TDA? Que las conexiones entre las neuronas para poderse comunicar una con otra no se están dando de manera adecuada. Es como si hubiera un falso contacto, por así decir. Entonces el medicamento lo que va a hacer es que se logre ese contacto. Por eso se llama estimulante. El medicamento es un estimulante porque va a estimular la conexión que no se está pudiendo dar por sí sola de una manera natural en el cerebro de las personas que padecen el trastorno por déficit de atención. Es como la gente que usa anteojos, ¿no? Probablemente no sabemos qué pasa en el ojo de alguien que tiene necesidad de usar anteojos. No sabemos si es un problema de estructura del ojo. No sabemos si es un problema de conexión, de cómo se comunica el ojo hacia el cerebro, o sea, que el nervio óptico transmite adecuadamente. Como tampoco sabemos si es un problema neurológico, o sea, no hay problema de estructura, hay una buena conducción, pero el cerebro no logra interpretar adecuadamente. Lo que sí sabemos es que con los anteojos esa persona va a poder ver bien, va a poder aprender a leer, va a poder comunicarse, va a poder evitar accidentes al tener una buena visión. Entonces, el medicamento viene a ser como los anteojos de alguna manera. La analogía que quiero hacer es que vean que el medicamento ayuda a poder completar una actividad neuronal que no está pudiendo hacerse por sí sola, ¿no? ¿Y este medicamento, o bueno, esta clase de tratamiento es de por vida o es por algún tiempo? Puede ser de por vida, dependiendo del caso, y puede ser por algún tiempo. Hay una consigna que decía el doctor Oscar Sánchez, que a mí me ha gustado mucho, siempre la menciono, en donde cuando se habla de tratamiento farmacológico para el TDA se debe de cumplir la premisa de el menor medicamento posible, el menor tiempo posible y en las menores dosis posibles. Pero cada caso es así, es como los anteojos. ¿Los necesitas toda la vida o no? Hay quien solamente los usa para leer, hay quienes no. Hay casos, te puedo decir, por ejemplo, Michael Phelps, el gran nadador, campeón del mundo, él consume metilfenidato porque si no, va a caer en adicciones, porque él tiene además trastorno de abuso de sustancias. Y él ya se dio cuenta que o toma su medicamento todos los días o manda a la trampa su vida. Pero es un caso en donde él ya aprendió que con el medicamento va a funcionar bien y sabe que si no tiene el medicamento va a funcionar mal. Pero hay otros casos en donde lo tomaron en la adolescencia, lograron construir y compensar gracias a lo que el medicamento les permitió hacer durante esos años de su vida y después lo dejaron. ¿Por qué? Porque lograron compensar por sí solos. Entonces son dos casos distintos, pero que finalmente, dependiendo de cada caso, lo va a hacer. Entonces, cuando nos diagnostican el trastorno y nos dicen te vas a tomar un medicamento, ni hay que pensar que te lo vas a tomar un mes, ni hay que pensar que te lo vas a tomar toda la vida. Hay que ir observando cómo se va presentando y por eso es importante el seguimiento médico. Pero por eso es más importante que los padres de familia aprendan de esto y es lo que hacemos en el Proyecto DA. En el grupo de apoyo justamente esto es lo que aprendes. ¿Por qué? Porque las riendas de ese tratamiento los debes de tener tú. Y si estamos hablando de un adulto, porque además el trastorno sabemos que corre a lo largo de la vida, no es algo que se queda solamente en la infancia o en la adolescencia, es algo que te va a acompañar toda tu vida. Entonces, el adulto debe de saberlo, debe de ser responsable y hay quien maneja de una mejor manera la decisión con respecto al tratamiento farmacológico porque conoce del trastorno y sabe cómo es que va a actuar si tiene o no tiene medicamento. Entonces, esto es muy importante y esto lo aprendes en los grupos de apoyo. Justamente esa es parte de la labor que nosotros hacemos en el Proyecto DA. ¿Y estos medicamentos se cubren por el Seguro Popular, por ejemplo, y son muy caros? Son caros, efectivamente, y se cubren por el Seguro Popular y el Seguro Social y el ISSSTE. Desafortunadamente no siempre el abasto está disponible, pero al menos en la parte programática están considerados por el Seguro Popular. Ah, perfecto. Entonces sí existen también algunos servicios, digamos, de salud pública, ¿no? Sí. Como lo estábamos comentando. Sí, sí hay servicios de salud pública, así es.
Y ustedes se acercan los papás con ustedes y ustedes también les pueden proporcionar esta información. Nosotros les proporcionamos toda esa información, inclusive en algunos casos hemos hecho canalizaciones a algunos de los centros de atención, como puede ser el Hospital Psiquiátrico Infantil, el Juan N. Navarro, o al Instituto Nacional de Psiquiatría, o a las unidades de los servicios de salud mental, los CERSAME, los centros de atención especializada en salud mental que hay en algunos hospitales, y algunas unidades que prestan los servicios de salud mental, pero ya es la decisión de los padres y del propio paciente a dónde quiera acudir, sí. Y bueno, también me gustaría, ya como última pregunta, que platicáramos un poquito de la relación justo del TDAH con las adicciones. Bueno, cada vez tenemos más evidencia de que existe una relación entre un trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tratado y las adicciones, ¿no? En los últimos años se ha estado hablando de la patología dual, y es cuando existe un trastorno psiquiátrico que se ve acompañado por otro. Y en el caso de las adicciones hay un modelo de atención que señala que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad fue antes que el abuso de sustancias. Y como lo saben, actualmente se publicó un estudio muy interesante por el Instituto Nacional de Psiquiatría en México, en donde estudió a adultos clínicamente diagnosticados con abuso de sustancias, particularmente consumo de alcohol y marihuana, en donde cuando analizan sus antecedentes infantiles y de adolescente observaron los síntomas del TDA. Entonces, hay estudios en Estados Unidos y en otras partes del mundo que demuestran que quien tiene TDA y no es tratado duplica la posibilidad de tener abuso de sustancias. Quien tiene TDA y no es detectado y tratado oportunamente, en la adolescencia o en la niñez inclusive empieza a fumar antes que los que iban a fumar. Empieza a consumir alcohol antes que quienes iban a consumir alcohol. E inclusive empiezan a tener también el inicio de su vida sexual, y una vida sexual con irresponsabilidad o prácticas sexuales de riesgo antes que los demás niños o adolescentes que pudieron haberlo hecho después. ¿Por qué? Porque el TDA, con la impulsividad y la falta de control de su conducta, los lleva a tener este tipo de comportamiento. Y el estimulante que necesitaban para poder hacer una buena conexión en su cerebro, pues se lo está dando la nicotina, el tabaco, la marihuana, el alcohol o sustancias inclusive mucho más agresivas, cocaína, heroína o algunas de las metanfetaminas. Y bueno, ya se mete uno en una problemática, además comportamental, inclusive posiblemente delincuencial, ¿no? La doctora Feggy Ostrowski, que ha estudiado en la UNAM también casos de personas que están en los reclusorios, ha observado que hasta un 30-35% tienen el TDA y que delinquieron, justamente por esa falta de control de sus impulsos, y por eso cayeron en la delincuencia. Pero no significa que tener TDA te hace adicto, ni tampoco significa que tener TDA te hace delincuente. Eleva las probabilidades y te vuelve más vulnerable, pues sí, como ahorita que está lloviendo, pues no es lo mismo salir con tu impermeable que salir sin estarte tapada, ¿no? O sea, va a elevar la posibilidad de que te dé gripa. Entonces, haz de cuenta que el TDA te enfrenta a esta situación con mayor vulnerabilidad porque no estás cubierto y protegido por esta falta de conexión adecuada en tu cerebro. Entonces, esa parte es importante de señalar. Doctor, qué interesante plática tuvimos el día de hoy. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero de verdad que estuvo interesantísimo porque fue totalmente el punto de vista casi, clínico, ¿no? De todo esto que la verdad no lo habíamos tenido aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. ¿Todavía nos podemos inscribir al Congreso? Sí, por supuesto. Pueden consultar la información completa en nuestra página, que es www.cerebrofeliz.org. Y ahí, además del Congreso, hay otras actividades que están durante todo el año ofertándose para papás, psicólogos, médicos y también docentes de las escuelas. Y el Congreso, la verdad, es una excelente oportunidad. Además de que, tiene una constancia que se da junto con el Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, entonces tiene también un valor curricular importante, que es aquí en México,
que es muy accesible, hay unas becas disponibles inclusive, entonces también métanse rápido, ahora sí que como si fuera comercial de plano, pero métanse rápido, consúltenlo, apliquen y bueno, pueden obtener también descuentos importantes para que puedan asistir, corran la voz. Yo creo que mientras más estemos informados, mientras más gente hablemos del tema y lo hablemos con conocimiento de causa, con bases científicas y que además hay muchas probabilidades de trabajar y hacer un gran apoyo para quien lo padece, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que eso es lo que los pacientes necesitan y pues nuestro país también, porque ahorita a estas alturas del partido necesitamos muchas intervenciones de esta naturaleza para el bien. Pues muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros y resolvernos algunas dudas que teníamos sobre el TDAH. Y están, ya saben, todos invitados al Congreso. Pónganse en contacto con Proyecto DA. Y bueno, pues los esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Kevin. Recuerden nuestra cita el próximo lunes a las 5 de la tarde. Ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho su compañía y esperamos contar con ustedes nuevamente. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook, Educación Responsiva, y Twitter, @e_responsiva, para recibir sus comentarios e ideas de los temas que les gustaría que abordáramos. Ahorita los invito a que continúen con nosotros, con Carlos Villar en México Ignorante, con el artículo 5º de la Constitución. Pues muchísimas gracias y hasta luego.